En topografía siempre estamos realizando mediciones, decimos. Entonces esas mediciones que hacemos con distintos instrumentos, para realizarlas utilizamos distintos sistemas de unidades. Hay sistemas de unidades que conviven todavía. Nosotros usamos el sistema métrico decimal, que tiene como unidad de medida el metro, y usamos sus múltiplos y submúltiplos. Usamos el kilómetro, por ejemplo, metro y kilómetro para las magnitudes en la realidad. A veces medimos, cuando medimos en el campo, medimos al centímetro, otras veces medimos al milímetro. Y cuando representamos las cosas en los planos, habitualmente usamos centímetro y milímetro. Usamos básicamente el sistema internacional, con el metro como unidad de medida. Pero deben saber ustedes que coexisten todavía un conjunto de unidades, algunas de ellas antiguas, otras de ellas derivadas en otros lugares, sistema inglés, por ejemplo. Y bueno, va a haber que convivir con esas medidas que todavía se utilizan, con esas unidades. Tradicionalmente, algunas de estas unidades antiguas tenían su origen en algunas dimensiones, por ejemplo, del cuerpo humano, que eran las primeras herramientas de medición, fueron partes del cuerpo, qué sé yo, la longitud del pie, la longitud de la primera falange del pulgar. Eso dio origen a la pulgada, que tiene aproximadamente 2,5 centímetros. La longitud del pie, bueno, y uno dice, pero ¿qué pie? ¿Qué pulgada? Bueno, habitualmente se utilizaba como unidad el pie, la magnitud del pie del rey, o la magnitud de la falange del rey. Y esto originaba que en distintos lugares, con distintos reyes obviamente, las unidades de medida fueran distintas. Entonces, y eso de alguna forma dificultaba el comercio. Entonces, aparecieron, a partir del siglo XVIII, aparece el metro patrón, y aparece la idea, digamos, de todos adherir a un único sistema de unidades, eh, que, bueno, se incluye, digamos, en lo que hoy denominamos el Sistema Internacional de Medidas. Bueno, ya que el metro es la unidad de longitudes utilizada más habitualmente por nosotros, vamos a ver dónde se origina. Eh, Sabemos que el radio terrestre, el radio de la Tierra, se asemeja bastante a una esfera. Sabemos que la Tierra tiene dos radios, digamos, un radio polar, un poco más chico que el radio ecuatorial. Siempre decimos la Tierra está achatada en los polos, pero podemos asumir que es una esfera. Siempre en topografía damos el valor de 6.370 kilómetros, aunque en rigor ese es un valor aproximado. En rigor es el valor que figura acá en la diapositiva, 6.366 y un poquito más. Si tuviésemos que calcular cuánto es una vuelta a la Tierra siguiendo el recorrido de un meridiano, pasando por los polos, la cuenta que tendríamos que hacer es básicamente, siendo que la Tierra se asemeja a una esfera, es 2pi por radio, ¿no? 2pi por 6.366 kilómetros y pico. Si hacemos esa cuenta, observamos que el valor que nos da de la circunferencia terrestre, es decir, una vuelta a la Tierra, son 40.000 kilómetros. Exactamente 40.000 kilómetros. Y acá nos preguntamos, bueno, qué casualidad, qué extraño que justo la Tierra tiene una dimensión tan redonda, ¿no es cierto? Y en realidad esto viene de que la unidad de medida, el metro que utilizamos, se definió a partir de la dimensión terrestre. La primera definición de metro decía que era la 10.000.000ª parte de un cuarto de meridiano terrestre. Un cuarto de meridiano terrestre sería el arco comprendido entre el polo y el ecuador, digamos, siguiendo cualquier meridiano. Si toda una vuelta son 40.000 kilómetros, un cuarto de esa vuelta son 10.000 kilómetros. O sea, 10.000 kilómetros, 10 millones de metros. Podemos decir en definitiva que la 10.000.000ª parte de un cuarto de meridiano terrestre es el metro. Y bueno,
es ese valor tan exacto, la circunferencia terrestre mide algo tan redondo porque en realidad el metro, la unidad de medida que utilizamos, se origina en una dimensión terrestre, ¿no? Como es el arco del meridiano. Otra, ahí vemos a la derecha, bueno, vemos en el globo de la izquierda el arco rojo señalado sobre un meridiano, sería el cuarto de meridiano. Eso mide 10.000 kilómetros, ¿no? O 10 millones de metros. La 10 millonésima parte de eso es un metro. A la derecha se ve la primer barra que se hizo de una aleación, de muy poca variación en longitud en función de la temperatura, que es el metro patrón que se encuentra en la oficina de pesas y medidas en París. Esa es la barra original. Y ahí tienen una imagen. Y otra dimensión o otra unidad, digamos, que ha surgido a partir de la dimensión de la Tierra es la milla. La milla es el recorrido, digamos, de meridiano cuando uno, en vez de hacer 90 grados, que sería un cuarto de meridiano, recorre un minuto de meridiano. Un minuto de meridiano me da el valor de la milla náutica. Si ustedes hacen esa cuenta, van a obtener 1852 metros. Es decir, si 90 grados, podríamos hacer una regla de tres simple, ¿no? Si 90 grados son 10 millones de metros, 1 sobre 60 grados, que sería lo que es un minuto, nos da el valor de la milla proporcional, eso nos va a dar 1852 metros. Y hay una velocidad que se usa en navegación marina básicamente, que es el nudo. El nudo es la velocidad que implica recorrer una milla náutica, es decir, 1800 metros, en una hora. Eso es un nudo. Bueno, entonces esta primera definición de metro se termina materializando en una barra metálica que se conserva en Francia, pero posteriormente se han ido dando definiciones un poco más precisas del metro, digamos, y menos variables, digamos, con el tiempo. En algún momento se estableció como esa segunda opción que tenemos, como un número de veces la longitud de onda de un átomo de kriptón, 1.650.000 veces esa longitud. Y la última definición está definida en función del recorrido de la luz, es decir, el espacio que recorre la luz en una fracción de segundo muy chiquita, como ustedes ven ahí. Yo les decía que a veces todavía se siguen utilizando algunas unidades inglesas. Eh, una de las que más se usa, digamos, en construcción y demás, es la pulgada, sobre todo para definir diámetros de tuberías y demás. La pulgada es bueno que lo conozcan, que tengan una idea del valor, porque muchas veces van a tener que comprar caños de determinada cantidad de pulgadas y demás. Entonces, bueno, ahí tienen el valor, son la cuarta parte del decímetro, sería 2,54 centímetros exactamente. Y también si van a comprar madera, alguna vez la madera se vende muchas veces por pie. El pie son 12 pulgadas aproximadamente, la longitud de un pie, 30 centímetros, 30,5 centímetros. Hay otras unidades inglesas que pueden llegar a ver en alguna bibliografía, pero que ya no son usadas en nuestro país, por ejemplo la yarda, que son 36 pulgadas, un poquito menos del metro es la yarda. Y yo hoy les había hablado de la milla náutica, que era el arco de un minuto de meridiano. Y para distancias terrestres se usa la milla terrestre, que son
1600 metros. Muchas veces nos asombra ver las velocidades por ahí de autos en películas yankees que nos dicen, nos quieren denotar que va muy rápido y muestran en la pantalla 80, ¿no? Y eso son millas por hora, que es un valor, 80 para nosotros sería una velocidad baja, pero está en millas terrestres por hora eso, es un valor bastante menor. Las millas terrestres son 1600 metros. Existe una competencia que se llama cuarto de milla, que son precisamente la cuarta parte de eso. Un cuarto de milla, una picada de cuarto de milla son 400 metros aproximadamente. Bueno, además existen unidades de superficie que se utilizan. eh, Nosotros, para determinar superficie de lotes, para expresar la superficie de los lotes, utilizamos la hectárea. La hectárea es básicamente un cuadrado perfecto de 100 metros de lado, 100 por 100. 100 por 100 metros nos da 10.000 metros cuadrados. Es decir, una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Ahí tienen un valor, un ejemplo de un valor expresado en metros cuadrados y la conversión no es simple, digamos, porque hay que correr la coma 4 lugares, no es dividir por 1000, para pasar de metros cuadrados a 1000, a hectárea, hay que dividir por 10.000. Entonces, qué sé yo, eso, valor 2.568.000 metros cuadrados. En realidad, al dividirlo por 10.000 me queda 25 hectáreas. En 25 hectáreas. Los siguientes dos valores que siguen al valor de hectáreas, los 68 serían las áreas. Un área es una superficie equivalente a un cuadrado de 10 por 10. Una hectárea es un cuadrado de 100 por 100. Un área es un cuadrado de 10 por 10, es decir, 100 metros cuadrados. Y por último, la centiaria, los últimos dos números, fíjense, 45,55, serían las centiarias. Así como la hectárea es un cuadrado de 100% y el área es un cuadrado de 10 por 10, la centiaria es un cuadrado de 1 por 1 metros, ¿no? O sea, centiaria y metro cuadrado es lo mismo, ¿está bien? Bueno, y existe una unidad de superficie mayor para cuando tenemos superficies, por ejemplo, de cuencas, de ríos, de arroyos y demás. Ya la hectárea nos queda chica, entonces muchas veces se usa el kilómetro cuadrado. El kilómetro cuadrado es precisamente un cuadrado de 1000 por 1000. Son eh, 1.000.000 de metros cuadrados, es lo mismo que decir 100 hectáreas. Por último tenemos, además de las medidas inglesas que todavía podemos llegar a utilizar en algunos casos particulares, coexisten o cohabitan con nosotros algunas medidas antiguas españolas, que si bien no se usan, algunas cosas responden a estas medidas antiguas. Por ejemplo, la vara de Buenos Aires, que medía un poquito menos de 1 metro, 0,86 metros, le da origen o explica, digamos, el porqué muchos lotes de las ciudades más antiguas del país, por ejemplo La Plata, tienen frentes de 8,66. No es una medida caprichosa, sino que responde a que eran 10 varas de frente el lote, ¿no? Que son 8,66 metros. Eh, Así también las cuadras en estas ciudades más antiguas miden un poco más. Las ciudades más modernas, los frentes de lotes son habitualmente de 10 metros. Yo, por ejemplo, soy de Piojó y allá los lotes son de 10 metros de frente, o múltiplo, 10, 15, 20. Eh, Acá en La Plata, que es de 8,66 el frente. Y así también las cuadras, por ejemplo, la cuadra que era 150 varas, implicaban 130 metros. Las cuadras, digamos, de La Plata, la distancia entre esquinas, son de 130 metros. En cambio, en las ciudades más nuevas hay 100 metros entre esquinas, ¿no? También una medida antigua que se usa bastante en el campo, sobre todo, es la legua.
¿eh? La legua eran 40 cuadras y si se fijan es prácticamente una legua es prácticamente 5 kilómetros, un poquitín más de 5 kilómetros. Muchas veces en el campo se expresaba el consumo de los vehículos como litros por legua, por ejemplo. Em, Hubo otras varas, fíjense, la vara de Buenos Aires era una de las más usadas, pero hubo otras varas, la rosarina, la castellana, la de Santa Fe. Bueno, se dice que de ahí viene el dicho, hay que medir siempre con la misma vara. Bueno, además de medir distancias, decíamos que también muchas veces tenemos que medir ángulos con instrumentos de medición angular. Básicamente utilizamos tres sistemas de unidades angulares, que son el natural, el sexagesimal y el centesimal. El, el más utilizado en general por los instrumentos topográficos es el sexagesimal, el que tiene, en el que un giro vale 360 grados y cada recto vale 90 grados. El sistema centesimal consiste en que un giro vale 400 grados centesimales, ¿no? Por lo tanto, un recto vale 100 grados centesimales. Cuando veamos medición angular vamos a ver el porqué del 360. 360 viene de 6 veces 60, ¿no? 6 por 6, 36. Resulta que 60 es un número muy fácilmente divisible. Si nos podemos a pensar, es múltiplo de muchísimos números. Es decir, por ejemplo, 60 lo puedo dividir por 30, me da 20, lo puedo dividir por 20, me da, perdón, lo divido por 30 a 60 y me da 2. Lo divido por 20 y me da 3. A 60 divido por 15 y me da 4. Lo divido por 12 y me da 5. Lo divido por 10 y me da 6. Y así sucesivamente. Lo puedo dividir por un montón de valores. Lo puedo dividir por 6, lo puedo dividir por 5, lo puedo dividir por 4, puedo dividir por 3. Es múltiplo de muchos valores, entonces eso facilita mucho su uso y su comprensión. Por eso es que siempre se utilizó principalmente el sistema sexagesimal para expresar valores angulares. Tiene un porqué. Otro sistema que muchas veces vamos a usar, no en los instrumentos de medición angular, pero sí para hacer cálculos, es el sistema natural. El sistema natural, la unidad es el radián. Sabemos que un giro vale 2 pi radianes y un recto vale pi sobre 2 radianes. De más está decir que es la conversión entre unidades es importante que sepan hacerla, que sepan que pueden partir, por ejemplo, bueno, de si 400 grados centesimales son 360 grados sexagesimales equivalen, bueno, un grado centesimal será x. Y bueno, podrán determinar así que un grado centesimal es un valor un poco más chico que un grado sexagesimal, o sea, un grado sexagesimal es más grande. Podrían también determinar cuánto es un radián, que es algo, un valor cercano a los 57 grados sexagesimales. Tienen que estar cancheros, digamos, y saber dominar la conversión entre los distintos sistemas para los distintos cálculos que tengan que hacer. Y sepan también, digamos, obviamente, si trabajan con calculadora científica, es importante que, bueno, siempre que en general, ya les digo, vamos a utilizar en general sistema sexagesimal, para los cálculos pongan ese sistema, porque muchas veces pasa que los alumnos hacen los cálculos, la calculadora está seteada con algún otro sistema, el natural, sobre todo radianes, y bueno, obviamente la calculadora arroja cualquier valor, menos el que estamos buscando. Así que importante ahí, cuando se hacen los cálculos, tener presente que la calculadora tiene que estar en el sistema sexagesimal.
Bueno, en topografía siempre realizamos mediciones, decimos, en el campo, y esas mediciones no es que solo las anotamos en un papel, sino que habitualmente el fruto de las mediciones termina siendo una representación gráfica de lo relevado en el campo en lo que llamamos habitualmente un plano que construimos con una cierta escala, que siempre vamos a usar en topografía representaciones de la realidad a una determinada escala. ¿Qué es una escala? Bueno, seguramente lo conocen o tienen idea del concepto, pero hay que remarcar que es una relación entre lo que valen las cosas en el plano y lo que valen en el terreno. Es una relación lineal, es decir, relaciona distancias medidas en el plano con la misma distancia que se corresponde en el terreno. Es adimensional, no tiene la escala una unidad, porque relaciona precisamente dos medidas. Cuando uno dice, por ejemplo, una escala, ahí abajo tenemos la forma en que se expresan habitualmente la escala como un cociente, ¿no? Eh, Habitualmente nosotros cuando medimos y representamos, achicamos. Las cosas que medimos son relativamente grandes y las tenemos que achicar para que entre en una hoja. Eh, entonces las escalas son uno en algo, uno en 2000, uno en 200, uno en 500. Eso es otra cosa importante para remarcar de las escalas. Son siempre números redondos. Uno no puede poner una escala uno en 332,5. La escala siempre va a ser un número redondo, de manera que facilite el cálculo posterior para convertir lo que estoy midiendo en el plano en la magnitud verdadera en el terreno, ¿no? Entonces, decíamos, lo expresamos, como son, siempre achicamos las cosas, va a ser una escala con una fracción que va a ser uno en D, en el denominador de la escala, a eso llamamos D. Se expresa como una división, uno sobre 2000 o uno 2 puntos 2000, como dice ahí a la derecha, son distintas formas de expresar la escala, donde D es el denominador de la escala. Eh, Siempre vamos a estar achicando las cosas acá con la escala. Ustedes podrían usar escalas que agranden las cosas, por ejemplo, cuando uno representa una bacteria o un microorganismo, quizás utilice una escala multiplicativa, donde qué sé yo, 10 a 1 para graficar en grande lo que es chiquito, ¿no? Pero acá vamos a hacer lo contrario, vamos a graficar chiquito lo que es relativamente grande. Las escalas siempre van a ser menor a 1. Eh, ¿Cómo se catalogan las escalas? ¿Cómo se podemos decir, cómo podemos clasificar? Bueno, cuanto más grande es el denominador de la escala, se dice que la escala es más chica. ¿Eh? Por ejemplo, una escala 1 en 1000 es una escala más grande que una escala 1 en 5000. ¿Eh? La división me daría un número más grande. 1 dividido 1000 es un número más grande que 1 dividido 5000, ¿no? Entonces, la escala 1 en 5000 reduce 5 veces más las cosas que la 1 en 1000, ¿no? Las dos reducen las cosas, pero la 1 en 5000 las reduce 5 veces más. Em, Siempre, además, cuando transformamos medidas, cosas que medimos en el plano, siempre vamos a mantener el mismo valor, la misma unidad. Es decir, si medimos 1 centímetro en el plano, en una escala 1 en 1000, son 1000 centímetros del terreno. Es decir, 1 centímetro en el plano podríamos decir son 10, luego podríamos decir que son 10 metros del terreno, ¿no? Cuando convertimos 1000 centímetros, corremos la coma y nos da 10 metros. Pero inicialmente no traten de transformar, sino que mantengan la unidad y corran la coma. Es un consejo que damos, es muy habitual cometer errores en esta etapa de querer transformar cosas. Siempre las escalas, cuanto más chicas son, 1 en 5000, por ejemplo, que es una escala más chica que 1 en 1000, eh, voy a ver las cosas más chiquitas porque tuve que reducirlas más. Pero bueno, si uso una escala más chica es porque seguramente estoy representando un área mucho más grande
que en una escala más grande, como la 1 en 1000, por ejemplo, quizás me emplearía, tendría que emplear mucho más papel, tendría que tener un plano muy grande, muy difícil de manejar, ¿no? Uno con la escala, cuando elige la escala, lo que trata es de adecuar lo que quiere representar al tamaño de un plano, de una carta que va a desplegar en un escritorio. Entonces, esa carta, bueno, va a tener un tamaño relativamente fijo, no vamos a hacer un plano extremadamente grande ni tampoco un plano extremadamente chico. Siempre va a tener un tamaño que podamos manejar en un escritorio. Entonces, bueno, en función de lo que tenemos que representar, de la dimensión que tenemos que representar, emplearemos distintas escalas, ¿no? Pero sepan siempre que una escala más chica se va a utilizar para representar una extensión más grande, pero bueno, en esa escala más chica, que reduce mucho las cosas, yo voy a perder obviamente muchos detalles que en una escala más grande podría verse y podría representarse, ¿no? Siempre cuanto más chica es la escala, puedo representar un área más grande entonces y voy a perder detalles, va a haber cosas que voy a tener que omitir porque si no sería un plano o una carta con muchos detalles que se chocarían unos con otros. Voy a tener que perder algunas cosas. Represento entonces, siempre recuerden que la escala es una relación lineal. ¿Puedo relacionar superficies con la escala? Sí, pero con la escala al cuadrado. Con la escala al cuadrado puedo representar superficies, relacionar superficies, mejor dicho. Yo antes decía que 1 centímetro del plano eran 1000 centímetros del terreno, ¿no? Bueno, y 1 centímetro cuadrado de plano, si yo mido, por ejemplo, un polígono que tengo en el plano y quiero un lote que tiene tanto de frente por tanto de fondo, y eso está representado en el plano, yo mido el frente y el fondo, vamos a suponer que es un rectángulo, y puedo calcular la superficie, ¿no? ¿Y cómo calculo la superficie? Bueno, si determiné que la superficie en el plano, qué sé yo, son 10 centímetros cuadrados, bueno, ¿cuántos metros cuadrados o cuántas hectáreas representa ese lote de 10 centímetros cuadrados en el plano que yo estoy manejando? Bueno, atención acá, porque 1 centímetro cuadrado, bueno, si lo tengo en escala 1 en 5000, como es el ejemplo que tenemos acá, 1 centímetro cuadrado es 1 centímetro por 1 centímetro, ¿no? Y eso en escala 1 en 5000 son 5000 centímetros por 5000 centímetros. Es decir, 1 centímetro cuadrado representa 5000 por 5000 centímetros cuadrados, ¿no? O sea, 25 millones de centímetros cuadrados. Eso después lo puedo pasar a metros cuadrados si quieren, o sea, tendría que sacarle 4 ceros a ese valor, porque paso de centímetro a decímetro y después de decímetro a metro, y me quedaría que son 1 centímetro cuadrado son 2500 metros cuadrados, en escala 1 en 5000. Pero no lo mismo, no pasemos en forma directa. Y además tengamos en cuenta que cuando relacionamos superficies están relacionadas con la escala al cuadrado, no con la escala en forma lineal. Bueno, por último, lo que se ve en la imagen de abajo es lo que se llama una escala gráfica. Una escala gráfica acompaña muchas veces los planos o las cartas, y básicamente la escala gráfica nos facilita en el sentido de que no necesitamos ni regla ni calculadora para determinar la distancia. Sencillamente se marca con una hojita, se marcan los extremos del lote que se quiere determinar, que está representado en ese plano, y se apoyan esos extremos en la escala gráfica de manera de tener en uno de los extremos uno de los valores enteros, sea el 0, el 100, el 200 o el 300, y el otro, de manera que el otro extremo coincida con la parte que está más detallada a la izquierda de la escala, que está, fíjense que son 100 metros dividido en 10 partes. Cada una de esas partes son 10 metros. Entonces, yo puedo rápidamente saber si la distancia son, qué sé yo, si parto en 100 y el otro me queda
en la sexta división de la parte más detallada, bueno, la distancia es sencillamente 160 metros. No necesité ni medir con una regla, ni transformar con una calculadora esa distancia para obtener el valor real. Es muy práctico, muy útil, y lo vamos a ver seguramente cuando volvamos a ver el tema de cartografía. Bueno, vamos a estudiar el concepto de vacilación planimétrica, que tiene importancia para cuando nosotros realicemos lecturas en los planos. Cuando realizamos mediciones en los planos topográficos y traducimos esos valores que medimos en los planos a valores de la realidad, vamos a ver que cometemos errores. Y esos errores eh, hay que tener en cuenta la magnitud que implican. ¿eh? Para entender el concepto de vacilación planimétrica, acá tenemos un esquema de un corte de un ojo humano, un esquema muy burdo, digamos, muy general, pero básicamente se ve el globo ocular del ojo, se ve adelante la lente que tiene el ojo que se llama cristalino, y detrás del globo ocular hay como una especie de pantalla, que es lo que se llama o se conoce como retina. En esa retina hay un conjunto de células que se llaman conos y bastones. Esos conos y bastones son los que nos dan básicamente la capacidad resolutiva del ojo, la distancia entre esos conos y esos bastones. Eh, ¿Cuándo uno puede ver o puede distinguir dos puntos que están en un plano como distintos? ¿O qué separación tiene que tener esos puntos, esa separación señalada con el segmento X a la derecha de la figura? ¿Qué separación tienen que tener para que esos puntos se vean como dos puntos distintos? Bueno, básicamente el concepto es que se tienen que proyectar, fíjense, detrás del ojo humano en dos conos distintos. Si estuvieran demasiado cerca, se proyectarían en un mismo cono y entonces el ojo no tendría capacidad de resolver y distinguir uno de otro. Los vería como un único punto. Entonces tiene que haber una separación mínima para que esos puntos se distingan como dos puntos distintos. Vamos a tratar de entender de cuánto se trata esa separación, hasta qué punto el ojo humano puede resolver una determinada distancia cuando lee en el plano. Bueno, fíjense, están algunas dimensiones que nos pueden interesar, como son el diámetro del globo ocular, que son 1,5 cm, y hacia adelante los 30 centímetros estarían indicando la distancia óptima de visión, distinta, digamos, la distancia a la cual nos ponemos de la hoja para leer con claridad. Entonces podemos hacer una regla de tres simple mejor dicho, podemos usar más que una regla de tres simple, una ecuación trigonométrica para entender cuál es el ángulo que se forma eh, cuál es el ángulo mínimo que se forma que puede resolver el ojo humano, ¿no? Y cuál es en consecuencia el segmento que puede resolver. Se sabe que la separación entre dos conos en la retina es aproximadamente de 4 micrones, es decir, 4 décimas de milímetro. Es decir, ahí está expresado, el micrón es la milésima, perdón, 4 décimas de milímetro no. El micrón es la milésima parte del milímetro. O sea que 4 micrones son 4 milésimas de milímetro o 4 diez milésimas de centímetro, como está expresado en la ecuación ahí. Fíjense, se forma un ángulo alfa en el cual, se tienen en cuenta la distancia entre los dos conos, que sería de 4 micrones, y en la distancia entre la retina, entre la pantalla y el cristalino, que es la lente.
Esa distancia era 1,5 centímetros. Si hacemos esa relación entre 4 micrones o 10 milésimas de centímetro, como está expresado ahí, y 1,5 centímetros, que es la distancia retrina-cristalino, hacemos arcotangente de ese ángulo y nos da un ángulo de 1 minuto. Es decir, el ojo humano puede resolver un ángulo de 1 minuto aproximadamente. ¿Y eso en qué distancia se traduce en el papel? ¿Qué distancia termina representando el segmento X? Bueno, sabiendo que el ángulo que resolvemos es 1 minuto y que la distancia óptima es de la distancia óptima de lectura es 30 centímetros, hacemos esa relación y nos da aproximadamente, si se fijan, 0,01 centímetro. La distancia que puede distinguir el ojo humano, dos puntos separados en el plano, es en definitiva 0,1 milímetro, la décima parte de 1 milímetro. Ese es el poder resolutivo del ojo. Dos puntos tienen que estar separados 0,1 milímetro en el plano para que el ojo los vea como dos puntos distintos. Si los puntos están más cerca que eso, ya el ojo no los puede distinguir y los va a ver como un único punto. De ahí viene la expresión que se ve a la derecha, delta S, que es la expresión de vacilación planimétrica, que es 0,2 milímetros por el denominador de la escala. ¿Por qué 0,2 milímetros? Bueno, en vez de 0,1 se toma 0,2 para englobar a todos los ojos humanos. Se toma un valor un poco más permisivo, 0,2 milímetros. Es decir, aceptamos que podemos llegar a ver hasta a distinguir, digamos, dos puntos separados cuando se encuentran a 0,2 milímetros. ¿Y cuánto termina siendo eso de error? Bueno, en función de la escala en que está representado el plano, si el plano está, qué sé yo, en una escala 1 al 1000, por ejemplo, el denominador de la escala será 1000, ¿no? 0,2 milímetros por 1000 me da 200 milímetros, es decir, yo voy a estar errando por el poder resolutivo del ojo cuando leo en un plano a escala 1 en 1000, 20 centímetros como mínimo, 20 centímetros y me animo a distinguir puntos que estén separados 0,2 milímetros. Y, por ejemplo, si no distingo menos de 1 milímetro, que es seguramente lo que voy a estar haciendo cuando lean el plano, bueno, en vez de 0,2 por 1000 va a ser 1 por 1000, van a ser 1000 centímetros, es decir, el error que voy a cometer va a ser de 1 metro, básicamente, en un plano a escala 1 en 1000, si no distingo menos de 1 milímetro. Ese es el concepto de vacilación planimétrica o error gráfico, que lo denominamos con la letra delta S siempre, y es el error que cometemos cuando leemos en un plano que está a una determinada escala. Obviamente, cuanto más chica es la escala, cuanto mayor es el denominador de la escala, mayor es el error que vamos a estar cometiendo en la lectura, porque se multiplica cada vez por un número más grande. Por lo tanto, el concepto de vacilación planimétrica tiene que ver, también se lo llama error gráfico, y tiene que ver con el error que cometemos cuando leemos en un plano. Pero también lo podemos considerar de otra forma, digamos. Podríamos decir, bueno, si yo voy a construir, pienso confeccionar un plano a escala 1 en 1000, por ejemplo, que decíamos, bueno, 1 en 1000 tiene un error gráfico de 1000 por 0,2, 200 milímetros, es decir, 20 centímetros. Tiene importancia, por ejemplo, en las mediciones que vamos a hacer, ¿no? Si yo después cuando lea ese plano eh, y transforme la medida, como mínimo voy a cometer un error de 20 centímetros cuando lo lea y transforme la medida, poco sentido tiene que yo extreme los cuidados para cometer errores menores a ese valor. Es decir, podría cometer tranquilamente en mi instancia de medición, vamos a suponer con una cinta, con algún odómetro, con algún sistema de medición que después vamos a ver,
tranquilamente podría cometer un error menor a los 20 centímetros y total, ese error después cuando yo lo vaya a representar, el ojo humano no lo va a poder percibir por su propia incapacidad de resolver esa distancia. Esta imagen que se ve en esta diapositiva, si se fijan, es una imagen satelital que confecciona el IGM o IGN, Instituto Geográfico Militar anteriormente, hoy día Instituto Geográfico Nacional, pero es una imagen satelital, una carta de imagen, así se llama, que se confecciona a partir de imágenes tomadas de satélites, satélites que tienen sensores que toman imágenes de la Tierra eh, y uno procesando esas imágenes las pone a disposición del público en una determinada eh, banda de colores y demás. Lo vamos a ver en unidades posteriores. Pero fíjense, el concepto de vacilación planimétrica tiene que ver inclusive con esto. Cuando uno va a presentar una imagen satelital, por ejemplo, una carta de imagen de este tipo, tiene que ver con qué resolución ha sido tomada esa imagen y eso va a tener que ver con también con la capacidad de zoom que le podamos dar a la imagen eh, para poder verla en un tamaño aumentado. Estas cartas de imágenes, aparte de brindarlas el Instituto Geográfico Nacional en formato papel, también las brinda en formato digital. Entonces uno las puede ver en una computadora y puede hacer zoom en algún sector que le interese. Bueno, ¿y hasta cuándo puede hacer zoom uno en esta imagen? Bueno, las imágenes satelitales básicamente son imágenes digitales que están formadas, como cualquier imagen digital, por píxeles. Píxel es una palabra inglesa que viene de la contracción de dos palabras, picture, de imagen, quiere decir picture, y element, de elemento. La traducción de píxel sería elemento de imagen, perdón. O sea, el píxel es la parte individual o elemental de cada imagen. ¿Está bien? ¿Y uno qué pasa con cualquier imagen digital cuando la empieza a aumentar? La puede aumentar hasta un momento en que la empieza a ver, se dice habitualmente, pixelada, es decir, se empiezan a distinguir los píxeles. ¿Eh? En las dos imágenes que van a ver a continuación, en las diapos que siguen, van a observar que, bueno, he hecho zoom en esta misma carta imagen, perdón, y llega un momento que se empiezan a ver los píxeles, se empiezan a ver como los cuadraditos de cada imagen. Bueno, precisamente el tamaño del píxel con que se ha tomado la imagen satelital tiene mucho que ver con la escala en que finalmente la voy a poder visualizar. Cuanto más chiquitito es el píxel, es decir, cuando la imagen, eh, cada píxel de la imagen es de un tamaño más chico, se dice que tiene más resolución, es decir, que yo le puedo hacer más zoom eh, y los píxeles todavía no se ven. ¿Y cuándo se empiezan a ver los píxeles? Bueno, relacionado con lo que veíamos de vacilación planimétrica, los píxeles se empiezan a ver cuando toman una dimensión de aproximadamente 0,2 milímetros, es decir, esa capacidad que tiene el ojo de empezar a ver dos cosas como distintas. Entonces uno podría hacer mayor aumento cuando el tamaño del píxel sea más chiquito. O lo que es lo mismo, ustedes en las imágenes tomadas por los celulares o por las cámaras digitales, vieron que se habla de megapíxeles, es decir, para un mismo tamaño de imagen, cuanto más millones de píxeles forman esa imagen, quiere decir que cada píxel va a ser más chiquito, está formado por una misma superficie, está formada por muchos, perdón, por muchos más píxeles
Entonces uno puede hacer más zoom, tiene más resolución la imagen. Las cartas imágenes que utilizan, perdón, las imágenes satelitales que utiliza el Instituto Geográfico Nacional para hacer las cartas imágenes provienen de satélites que son básicamente yanquis o europeos, franceses principalmente. El yankee es el Landsat, que tiene dos sensores distintos, es decir, dos elementos que captan imágenes de forma distinta. El barredor multiespectral, Multispectral Scanning es la sigla, MSS, que tiene un tamaño de píxel de 80 metros. Y el mapeador temático, o TM es la sigla, Thematic Mapper, que tiene una resolución de la imagen de 30 metros. El píxel tiene un tamaño de 30 metros. Y el francés se llama HRB, de alta resolución en visible, es la plataforma es Spot, se llama, es la plataforma francesa, y tiene un sensor que trabaja en dos modos. El HRB este que les decía, el de alta resolución en visible, trabaja en dos modos, multiespectral, con una resolución de 20 metros de píxel, y el pancromático en blanco y negro, que tiene una resolución de 10 metros. Entonces los tamaños de píxel que utiliza el IGN, las imágenes que utiliza tienen tamaño de píxel que van de los 10 metros a los 80 metros. Y piensen que esos 80 metros yo los tengo que presentar a lo sumo en un tamaño, esos 80 metros de la realidad que tiene cada píxel, los tengo que reducir en la imagen a que sean 0,2 milímetros, ¿no es cierto? 80 metros de la realidad se van a representar con 0,2 milímetros. Con eso podemos obtener la escala máxima a la que voy a poder ver una imagen, por ejemplo, del barredor multiespectral del Landsat, que tiene un tamaño de píxel de 80 metros. Si ustedes 80 metros lo tienen que representar con 0,2 milímetros en el plano, si hacen la cuenta, eso les va a dar que se corresponde con una escala de 1 en 400.000, una escala relativamente chica, podríamos decir. Ahora, si utilizamos el sensor que tiene la máxima resolución, el Spot, que tiene 10 metros de resolución de tamaño de píxel, bueno, fíjense, ahora 10 metros los voy a representar como máximo con 0,2 milímetros, ¿no es cierto? Si hago esa relación también me va a dar una escala de 1 en 50.000, es decir, una escala mucho más grande. También lo podemos ver de la siguiente manera. Si un píxel del Landsat tiene un tamaño de 80 metros por 80 metros, en esa misma superficie yo voy a tener 8 por 8 píxeles de un HRB pancromático, es decir, voy a tener 64 píxeles. Un píxel, en lo que ocupaba un píxel en el barredor multiespectral del Landsat, lo ocupan 64 píxeles del, del spot en modo pancromático. En consecuencia, yo tengo 64 valores distintos de lo que hay en esa superficie de 8 por 8 serían 80 por 80 serían 6.400 metros cuadrados, un poco más de media hectárea. En uno tengo un único valor de lo que hay en toda esa zona. Me da un valor promedio de todo lo que hay en esa zona. En el otro, en el que tiene la mejor resolución, un tamaño de píxel de 10 metros, yo tengo 64 píxeles distintos. Entonces puedo distinguir lo que hay en esos 6.400 metros cuadrados, 8 por 8, 64. En esos 6.400 metros cuadrados puedo distinguir 64 cosas distintas. 64 y puedo distinguir, qué sé yo, por ahí hay una casa en una parte de esa media hectárea, en otro lado hay una pequeña pileta, una laguna, un corral. O sea, cuanto más chiquito es el tamaño de píxel, mayor es la resolución que va a tener la imagen, y esto va a estar relacionado con la escala a la que voy a poder representar esa imagen. La idea es que
con la escala yo reduzca o digamos directamente anule la posibilidad de distinguir el píxel. Esa es básicamente la importancia que tiene esto de la vacilación planimétrica en todo el tema de imágenes satelitales y demás.